Hola, yo soy Brenda y en este video les voy a hablar un poquito sobre la introducción de este libro llamado El pensamiento moderno, filosofía del Renacimiento, el cual fue editado en 1992 por el Fondo de Cultura Económica y cuyo autor es el filósofo Luis Villoro. En la introducción de este libro, el autor lo que hace es tal cual introducirnos a qué es la modernidad y a qué vamos a entender por modernidad, porque muchas veces cuando pensamos en modernidad, en la vida cotidiana la usamos para hablar de lo nuevo, para hablar de lo de hoy, pero en realidad la modernidad corresponde a una época y a una forma de pensamiento. Por modernidad podemos entender a esta época en la historia europea que sucedió a la Edad Media y a la forma de vida y forma de pensamiento propia de esa época. Asimismo, el pensamiento moderno es una forma específica de pensar y es una forma de pensar la relación entre el hombre y la naturaleza. También es una forma de vivir, también tiene que ver con los valores propios de esa época y con las ideas que estaban permeando esa época. El autor nos va a decir que el pensamiento moderno son una serie de ideas que condensan en una figura de mundo y que bueno, estas ideas estuvieron muy presentes después de la Edad Media. Sin embargo, no es como que estas ideas empezaran a impregnar Europa de la nada, sino que surgieron primero en un pequeño grupo de personas y poco a poco se fueron diseminando en el resto de la población, hasta convertirse en el modo hegemónico de idea y de forma de pensar el mundo. Esto es algo que pasa siempre cuando hay un cambio en la figura de mundo. Y por lo general, empieza poco a poco, con unas pocas personas o con ideas diseminadas en esta ciudad o en aquella ciudad. En este caso fue en Italia y los Países Bajos, y después se va expandiendo hasta el punto incluso de que empieza a haber resistencias a esta forma de pensamiento, que pueden ser tanto resistencias del pasado, resistencias de formas de pensamiento anteriores, como resistencias que están hablando de un cambio en estas formas de pensamiento y de figuras de mundo. Es por eso que Luis Villoro va a decir que una época dura lo que dura su idea de mundo. Si bien el pensamiento moderno es una forma de pensamiento racional que se expresa más claramente en el siglo XVIII, con las ideas de la ilustración y con el tema de la racionalidad, también es importante decir que tiene sus orígenes antes, con la ruptura del pensamiento medieval. Esta ruptura con la imagen medieval del mundo empieza por ahí del siglo XV y XVI en Italia y Países Bajos y después se va diseminando muy poco a poco por el resto de Europa hasta llegar a cubrirla por completo. Sobre eso es el libro de Luis Villoro. Pensemos en lo moderno como estas formas de pensamiento, estas formas de vida propias de la época moderna, así como la época en sí misma. Y vamos a ver en siguientes videos cómo es que ocurrió esta ruptura y cuál es la ruptura en cuestión respecto al pensamiento medieval. Muchas gracias.